Bueno, un pedido de informe, presidente, que pretende esclarecer y resolver algo, al menos desde la información, que el gobierno viene manejando con mucho oscurantismo, que el gobierno viene por algún motivo, yo puedo tener mi mirada, pero por algún motivo no está queriendo esclarecer públicamente lo que a esta altura es un conflicto de tamaños, yo creo que para el gobierno insospechados. Sorpresivamente han manejado la agenda del sector pesquero con mucho infantilismo, presidente. Han generado problemas en un sector que ya había tenido inconvenientes, pero de otro tipo, no había tenido inconvenientes autogenerados por el gobierno, y esa es la novedad de esto. En septiembre hablé del tema y dije que seguramente íbamos a seguir hablando porque estaba bastante cantado en ese momento que la metodología a través de la cual el gobierno pretendía rescindir un contrato, y ahora voy a contar brevemente de qué estoy hablando, iba a ser una metodología que le iba a generar más inconvenientes al gobierno, pero también al sector. Bueno, ahora estamos con inconvenientes con el gobierno, inconvenientes con el sector y la sociedad entera, los chubutenses, esperando que se esclarezcan algunas cosas. Como estaba bastante claro, al menos a mi criterio, que no había voluntad de esclarecer qué estaba pasando concretamente con Red Chamber, qué estaba pasando concretamente con Profan, pero sobre todo, y muchísimo más importante, qué es lo que estaba o está pasando con los bienes de Alpesca que administra el Estado provincial y que contiene 600 trabajadores, presidente. Por eso motiva, insisto, semejante nivel de oscurantismo este pedido de informe y el que tocará después. ¿Por qué hablé del tema en septiembre? Porque se rumoreaba que el gobierno iba a avanzar en la rescisión del contrato de arrendamiento con Red Chamber, empresa norteamericana que administraba los bienes de Alpesca. Y quiero contar básicamente qué fue lo que fue pasando. Pedido de informe en esa sesión, explico el motivo del pedido de informe, que era básicamente un poco más de información, esclarecer públicamente qué es lo que pretendía hacer el gobierno y cuáles eran los argumentos que tenía el gobierno, ya confirmado públicamente, para rescindir el contrato de arrendamiento. Esa respuesta se basa en dos ejes principales. Primero, que Red Chamber Argentina no era una filial subsidiaria de Red Chamber Company de Estados Unidos, California. Y segundo, una serie de incumplimientos contractuales que denunciaba el gobierno, el Comité de Administración de los Bienes de Alpesca, que había incumplido Red Chamber. Esa fue básicamente la respuesta al pedido de informe, lo dije en ese momento. Después Red Chamber Company sale, levanta la mano y dice, perdón, Red Chamber Argentina sí es una subsidiaria de Red Chamber Company, pero quedó la discusión respecto de los incumplimientos. En el medio aparece Profan, pero antes que aparezca Profan, presidente, recordará que hice mención también acá, que existía una denuncia por parte de Red Chamber por espionaje corporativo. Espionaje corporativo con complicidad estatal. ¿Por qué? Porque una comitiva, con el argumento de que iba a llevar adelante la tasación de los bienes de Alpesca, ingresa a los bienes de Alpesca con dos personas notablemente españolas. Y después surge que Profan tiene un interés concreto sobre estoy haciendo una descripción de los hechos, presidente, y ahora quiero
llegar a un punto que me parece fundamental, pero lamentablemente también me parece crítico. Aparece Profan. Profan se hace cargo de la totalidad de los trabajadores. Profan toma posesión de la planta y firma contrato con el gobierno provincial. Contrato que no ha llegado a esta legislatura. Algunos nos habíamos enterado de que ese contrato se firmó el 30 de septiembre a los efectos de asumir plena responsabilidad el 1 de octubre, pero fue información extraoficial. Un contrato de arrendamiento. Daba por terminado entonces la discusión respecto de si Red Chamber continuaba o no continuaba. Rescindido ese contrato de arrendamiento, el gobierno convoca a la española Profan. Profan firma un nuevo contrato de arrendamiento con el Comité de Administración de los Bienes de Alpesca y a partir de ahí se hace cargo de absolutamente todo lo referido y por supuesto los trabajadores. ¿Qué pasó en el medio? ¿O qué pasa mientras está sucediendo esto? Bueno, un montón de información ni aclarada ni desmentida por el gobierno de una actividad inusual por parte de la embajada norteamericana. ¿Qué dice la embajada? Según algunos medios que inclusive trascienden la provincia de Chubut, La Nación, Clarín, Perfil, entre otros, se metieron con una empresa de nuestro país, dice la embajada. Venga, gobernador, y cuéntenos cuáles son los incumplimientos. Pero además de lo que dicen los medios, esto está confirmado por el propio secretario de Pesca. Estuvimos en la embajada reunidos 2, 3, 4, 5 horas, ya no recuerdo la cantidad de horas, pero fueron horas, explicándole a la embajada cuáles habían sido los incumplimientos de Red Chamber. Palabras del secretario de Pesca. Tensión diplomática entre Estados Unidos, que tiene una política con este nuevo presidente proteccionista, y por supuesto quien representa los intereses provinciales, que es el gobernador, que está claro, y insisto con esto, por lo que dijo el secretario de Pesca, participó y dio las explicaciones del caso. No me gusta a mí, esto es una opinión personal, obvio, no me gusta tener al gobernador dando explicaciones en la embajada de Estados Unidos, pero atento a cómo habían llevado adelante el proceso de rescisión de contrato, de arrendamiento, parecía bastante claro que eso iba a terminar sucediendo. Gravísimas acusaciones a funcionarios provinciales, de las que ni me quiero hacer eco, pero tampoco quiero dejar de mencionarlo, porque el gobierno provincial todavía no levanta una voz para aclarar esas graves acusaciones, que forma parte de una demanda entre privados en California, entre Red Chamber y Profan, pero se mencionan funcionarios provinciales y a mi criterio, que algunas veces, bastantes veces me equivoco, hubiera meritado una conferencia de prensa del gobierno para defender no solamente la integridad del funcionario en cuestión, sino la integridad del gobierno. ¿Qué pasa después de eso? Más versiones, presidente. Versiones públicas, comunicaciones oficiales más que versiones, pero no del gobierno. Comunicaciones oficiales de Red Chamber. ¿Qué dice Red Chamber? No nos vamos nada, nos quedamos en Chubut y vamos a llevar adelante una inversión en Trelew. Nos quedamos con algunos de los bienes de Alpesca y vamos a invertir en Trelew. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno provincial.
el recorrido se iba empantanando cada día un poquito más. Entiendo que el gobierno no lo entendía de esa manera. Bueno, todo el resto veíamos que esto era un océano de chiquero. Y ahora quiero, entendiendo que el relato alcanza, quiero ir al origen de la cuestión, presidente. La Ley 1, número 527, declara de utilidad pública y sujeta a expropiación los bienes de Alpesca. Detalla cuáles son los bienes de Alpesca. Y voy a leer una partecita nomás del artículo 3. Para el caso de la transferencia definitiva de activos, se requerirá la autorización previa de la legislatura de la provincia del Chubut. Para el resto de los casos, se deberá remitir a esta honorable Cámara copia de los actos administrativos debidamente certificadas. Seguimos todavía esperando el acuerdo con Profan. ¿Qué le sigue a la declaración de utilidad pública de esta legislatura? Bueno, 2015, la Ley 9, número 133. 2016, la Ley 9, número 136. 2022, la Ley 9, número 157, que es la última modificación a la Ley de Pesca. ¿Y por qué hago mención a la Ley 9, número 133 y 9, número 136, pero también, y sobre todo, la 9, número 157? Porque la 9, número 133, lo que hace es reemplazar permisos de Alpesca, 3 permisos provinciales de Alpesca, y los traslada a nombre de Red Chamber. Y quiero leer para que se entienda. Artículo 1. Reemplazar en forma transitoria los permisos provinciales 3 que figuran en etcétera. Artículo 2, y esto es lo importante. La vigencia de las facultades y autorización que prevé el artículo 1 de la presente ley estarán supeditadas a que la empresa Red Chamber Argentina dé estricto cumplimiento a la legislación vigente, específicamente a lo prescripto en el artículo 5 de la Ley 1, número 527, declaración de utilidad pública, lo acabo de mencionar, y a la totalidad de los compromisos suscriptos con el Poder Ejecutivo Provincial, y a la totalidad de los compromisos suscriptos con el Ejecutivo Provincial. 2015, 2016, lo acabo de decir, Ley 9, número 136, autorízase al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut a otorgar 2 permisos de pesca a la empresa Red Chamber. Artículo 2, la vigencia de los permisos que se otorgan en virtud del artículo 1 de la presente ley en forma transitoria a los efectos de afectar para su uso en forma precaria, se mantendrá hasta tanto se resuelva el proceso de expropiación en trámite sobre bienes de Alpesca y AP Holding y estará supeditada a que la empresa Red Chamber dé estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y específicamente cumpla con la totalidad de los compromisos suscriptos en el contrato de arrendamiento. Ley 9, número 157, artículo 34, inciso 2.8, presidente. Es la última modificación a la ley de pesca, la 9, número 157. Y ahora voy a explicar por qué me resulta particularmente importante hacer tanto hincapié en lo que estoy leyendo. Artículo 34,
inciso 2.8, se emitirán los permisos que se otorgaron en virtud del artículo 1 de la Ley 9, número 136, a los efectos de afectar su uso en forma precaria y se mantendrán hasta que culmine el proceso de expropiación en trámite sobre bienes de Alpesca y AP Holding. Ello estará supeditado a que la empresa Red Chamber Argentina dé cumplimiento a toda la legislación vigente en la materia y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de arrendamiento. Los compromisos asumidos en el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Insisto con las 9.133, 9.136, 9.157. Porque tengo acá una resolución emitida por la Secretaría de Pesca con fecha 3 de noviembre, la resolución 623/25, Secretaría de Pesca, que dicen los considerandos: los permisos de pesca otorgados en la Ley 9, número 133 y 9, número 136, cuya vigencia y autorización están supeditados a que el permisionario, presidente, me parece recontra importante esto, a que el permisionario, dice la Secretaría de Pesca, dé estricto cumplimiento a lo previsto en la citada ley, en cuyo caso los permisos serán renovados anualmente. Y sigue, y esto es muy interesante, que la recta interpretación de la norma hace colegir que dichos permisos son para quien resulte arrendatario de los bienes productivos de Alpesca, sociedad anónima, y así fue establecido en el acuerdo celebrado. La 933, la 936, la 9.157, y creo que se entendió que hice bastante hincapié, hablan concretamente de Red Chamber y del contrato de arrendamiento. Pero el secretario de Pesca, de manera completamente arbitraria, hace una interpretación no solamente forzada, inventa, legisla, y dice que en realidad no se trataba de Red Chamber, se trataba del arrendatario, se trataba del permisionario. ¿Y qué termina haciendo? Porque en realidad la resolución no tendría ningún efecto si solamente estaría declarando lo que declara en el considerando. Otorga permiso de pesca. Como el secretario de Pesca, el gobierno, en realidad, porque ni siquiera el secretario de Pesca, como el gobierno entiende que tiene habilitado los permisos de la 933 y 936 y desconoce el 957, dice, bueno, nosotros tenemos estos permisos y podemos entregárselo a quien queramos, basta con una resolución, si total, estaba hablando del arrendatario. Una falta de respeto a la inteligencia de todos. Pero además, he tenido acceso, porque el sindicato Estía lo ha posteado, no porque haya llegado, el contrato de arrendamiento con opción de compra que firma la provincia de Chubut, el Comité de Administración de los Bienes de Pesca, con Profan. Y quiero llegar a la cláusula 10ª. Permisos de pesca, dice. El Comité de Administración y la provincia garantizarán a la empresa la vigencia de la totalidad de los permisos de pesca provinciales y autorizaciones de captura otorgados por, entre otras, las leyes 9.133, 9.136 y 9.157,
con un total de 5. 3 que se reemplazan y 5 que se activan. 3 de la 133 y 2 de la 136. Yo no entiendo quién es el que está colaborando en esta gestión para asesorar jurídicamente al gobierno. No lo entiendo, porque no voy a dejar de decirlo también. Ingresaron un proyecto en el que pretendían perforar el tope establecido en la 957 de hasta 40 permisos de pesca y llevarlos a 42, desconociendo que no tenemos vigente 40 permisos de pesca, que a partir del acto jurídico, rescisión del contrato, arrendamiento con Rechamber, esos 5 permisos provinciales de los que se valía Rechamber están inactivos. Técnicamente caducaron. Técnicamente caducaron. Pero legisla el gobierno provincial diciendo en una resolución que acabo de leer que le dan permisos, le dan un permiso a Profan. El contrato de arrendamiento, presidente, esto es derecho y yo sé que hay buenísimos, excelentes abogados en este recinto. El contrato de arrendamiento, a los efectos de lo que establecen las 3 leyes que estoy mencionando insistentemente, el contrato de arrendamiento es una obligación principal, presidente. Y de la obligación principal surge un derecho secundario. De la obligación principal, cumplir con el contrato de arrendamiento, surge el derecho secundario de obtener permiso de pesca para dar cumplimiento. Extinguida la obligación principal, se extingue el derecho secundario, presidente. Elementos esenciales del acto jurídico. Cuando una norma define expresamente quién es el sujeto, y por eso hice tanto hincapié en la nominación, en la mención de Rechamber en estas 3 normas, cuando una ley define el sujeto, ese sujeto se convierte en elemento esencial del acto jurídico. Por ende, si retiramos al sujeto, el acto jurídico se queda sin uno de los elementos esenciales. Estamos ante un caso de nulidad absoluta, presidente. Gracias. Es importante aclarar que muchas de las cosas que se dijeron por parte de los diputados que tomaron la palabra son opiniones personales, son situaciones que se escucharon en algún lugar, lo que dijeron los medios nacionales, lo que dijeron algunos medios provinciales. Eso está totalmente cargado de subjetividad. Reconocer que me parece un buen gesto por parte del oficialismo que entiendan que es necesario esclarecer y hacer pública la información y por eso van a acompañar este pedido de informe. Eso responde el primer cuestionamiento que hace el presidente de bloque del oficialismo cuando le molesta que digamos que hay cierto oscurantismo. No entiendo. Si él comprende que es necesario que la información se haga pública es porque es evidente que la neblina que hay en el medio le impide a los chubutenses reconocer qué es cierto y qué no es cierto de todo lo que se está diciendo. Otra de las cuestiones, y en realidad pedí la palabra porque dijo varias cosas que algunas me parecen graves y otras me parecieron chicanas innecesarias. Opiniones personales. Las 2 o 3 veces que hice opiniones personales, aclaré específicamente que era una opinión personal. Pero al mismo tiempo, cuando dije
que en noticias nacionales y provinciales se estaba comentando que el gobierno provincial estaba yendo a dar explicaciones a la Embajada de Estados Unidos, al mismo tiempo conté, básicamente, porque se me vino a la memoria, que el secretario de Pesca lo confirmó en una entrevista muy reciente. Si no fue antes de ayer, fue hace 3 o 4 días. Y dijo específicamente, fuimos a la embajada y explicamos varias horas cuáles fueron todos los incumplimientos de Red Chamber. Eso, en mi mundo, y entiendo que en el mundo de todos, se llama ir a dar explicaciones a la embajada. Entonces no es una opinión personal. Subjetividades. ¿Le molestó? Está claro que se molestaron por muchas de las cosas que dijimos, pero en realidad, imagínense con la molestia que venimos transitando todos los que tenemos algún grado de responsabilidad, cuya sociedad nos pregunta, al menos con los que logramos o podemos hablar, qué está pasando y nosotros le decimos, no tengo ni idea. ¿Pero cómo no tenés ni idea? La verdad que no, me entero por La Nación, por Clarín, por Perfil, por portales que son específicamente del sector, pero no hay una voz habilitada por parte del gobierno. Si está tan difundido el conflicto, aunque ellos crean que no, al punto de que somos muchos los que creemos que esto es un escándalo, la chicana de que son subjetividades queda en cualquier lado, menos en la realidad, Menos en la realidad, Presidenta. Todos se están preguntando qué está pasando, por un montón de cuestiones. Yo traté de mencionar las que más o menos tengo a mano, pero después, cuando lo que falta es una voz oficial para aclarar cuál es el conflicto en cuestión, lo que surge son un montón de teorías. Y si en el medio tenemos la confirmación de que fueron a dar explicaciones, la teoría parece que se confirma. Las cámaras, los sindicatos largaron conjuntamente un comunicado, de que no empezaba la temporada, Presidenta, no empezaba la temporada de pesca provincial, pero nos acusan de subjetividades. No toman dimensión del tamaño del problema. Y peor, y esto, dije que era crítico, y lo voy a volver a decir para que se entienda. Hay 5 permisos caídos, Presidenta. 5 permisos caídos. Y el gobierno emite una resolución entregando uno de esos permisos. Van a salir a pescar ilegalmente, Presidenta, lo voy a decir en castellano. Van a salir a pescar ilegalmente porque el gobierno irresponsablemente no se da cuenta, porque tienen un asesor legal que efectivamente no está entendiendo lo que pasa en la 9133, en la 9136, en la 9157 y sigue creyendo que los permisos estaban dirigidos al arrendatario. Y las leyes son bastante claritas y específicas. Red Chamber, en función del cumplimiento del contrato de arrendamiento. Rescindido el contrato de arrendamiento, finalizado el acto administrativo, finalizada la obligación principal, el derecho secundario que surge por la obligación principal queda extinguido. Entonces hay que resolver esto, hay que resolverlo, lo digo ni más ni menos que por eso, porque tenemos 600 trabajadores en una planta que esa planta no tiene permiso para salir a pescar. Entonces, ¿qué necesitan los trabajadores? Trabajar. ¿Qué necesita Alpesca o Profan en este caso? Permiso de pesca. ¿Para qué? Para contar con productos que puedan ser procesados en la planta. Entonces, ¿sabe qué creo, Presidenta? Y lo digo, por Dios, lo estoy diciendo desde la buena intención. Creo que si tuvieran muñecas, si tuvieran cintura y si tuvieran reflejos, la semana que viene estamos teniendo sesión especial para reactivar estos 5 permisos que se cayeron. O mañana, cuando sea, porque este bloque al menos tiene excelente predisposición. Pero estamos diciéndole que no vamos a permitir, como corresponde, no vamos a permitir que se lleve adelante actos de pesca ilegal con permisos caídos, nulos. No lo vamos a permitir, de ninguna manera, no corresponde. Gracias, Presidenta. A consideración por el sistema.
Diputado Holman. Positivo. Queda aprobado.